Es el roedor más grande del mundo, pero también el diplomático más eficiente de la naturaleza. Ahora te hago una pregunta. ¿Conoces a algún animal que sea amigo de todos, incluso de sus depredadores? Porque este animal parece haber logrado algo que muchos humanos no pueden, llevarse bien con casi todo el mundo. Hoy te voy a contar por qué el carpincho, también conocido como capibara, es considerado el animal más relajado del planeta y cómo, casi sin querer, terminó protagonizando una verdadera revolución social al conquistar una de las ciudades más lujosas de Sudamérica. Pero antes de seguir, dime en los comentarios, ¿ya conocías a los carpinchos o es la primera vez que escuchas sobre ellos? Muchos creen que tienen algún tipo de superpoder, pero la verdad es mucho más simple. No es que tengan poderes, es que simplemente no les importa nada. Su temperamento es tan extremadamente tranquilo que otros animales se sienten seguros a su alrededor. De hecho, en Internet se les conoce como el sofá de la naturaleza, y no es una exageración. Literalmente, otros animales se sientan encima de ellos. Patos, tortugas, monos, aves. Muchos animales usan al carpincho como si fuera un sillón viviente, y el carpincho ni se inmuta. Sigue pensando en su próxima siesta. Ahora imagina esto por un segundo. Estás descansando tranquilamente, y de pronto alguien se sienta encima de ti. ¿Tú reaccionarías igual de tranquilo? Probablemente no, pero el carpincho sí. Sin embargo, su momento de mayor fama no ocurrió en la selva. Ocurrió en un lugar muy diferente, un barrio de lujo en Argentina llamado Nordelta. Hace algunos años, estos tranquilos roedores decidieron hacer algo inesperado, reclamar lo que originalmente era su hogar. Imagina pagar millones por una mansión, piscina infinita, jardines perfectos, calles privadas, y una mañana despiertas, y ves una familia de carpinchos tomando el sol en tu piscina. Sí, exactamente eso ocurrió. Mientras algunos vecinos entraron en pánico, Internet tuvo una reacción muy distinta. La gente se puso del lado de los carpinchos. Memes, videos, bromas. Los carpinchos se convirtieron en un símbolo inesperado de lo que muchos llamaron la resistencia relajada de la naturaleza. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Realmente estaban invadiendo? ¿O simplemente estaban volviendo a casa? Resulta que ese barrio fue construido sobre antiguos humedales, el hogar natural de estos animales. Así que, desde el punto de vista del carpincho, ellos no estaban invadiendo nada, simplemente estaban caminando por su antigua sala de estar. Solo que ahora, había mansiones encima. Curioso, ¿verdad? Pero dejemos un momento la polémica humana, porque el carpincho es mucho más interesante de lo que parece. Empecemos con su nombre. Dependiendo de dónde vivas, lo llamarás carpincho o capibara. Y su origen es bastante poético. Proviene del idioma guaraní, capi-ibara, que significa literalmente dueño de las hierbas. Un título muy noble para alguien que pasa cerca del 80% de su día masticando pasto. Aunque, pensándolo bien, si alguien pasa todo el día comiendo hierba, probablemente sí merece ese título. Ahora, si nos ponemos científicos, la cosa cambia. Su nombre en latín es Hydrocoerus hydrocaeris, que significa algo bastante curioso, cerdo de agua. Y hay que admitir que sí tienen cierto aire de puerquito gigante. Pero la ciencia tiene una sorpresa preparada. Prepárate para una pequeña crisis de identidad animal. Aunque parecen cerditos, en realidad son roedores. De hecho, los roedores más grandes del planeta. Sí, son parientes lejanos de los cobayas o cuyes. Imagínate un hámster que empezó a ir al gimnasio, comió mucha fibra y decidió convertirse en un gigante de 60 kilos. Eso es, básicamente, un carpincho. Pero no dejes que su apariencia tranquila te engañe, porque ser un roedor gigante en un mundo lleno de jaguares, anacondas y caimanes requiere algunas habilidades especiales, y aquí es donde la historia se pone interesante. Primero, sus patas. No son patas normales.
Tienen membranas entre los dedos como los patos. Esto les permite nadar con una facilidad sorprendente. En el agua, un carpincho se mueve con una elegancia que nadie esperaría de un animal tan grande. Pero lo más impresionante ocurre cuando llega la noche, cuando los depredadores empiezan a cazar. En ese momento, el carpincho activa su modo ninja. Pueden esconderse dentro del agua durante varios minutos. Solo dejan la nariz fuera de la superficie para respirar. El resto del cuerpo queda completamente sumergido. Desde lejos, parecen una simple piedra flotando. Es una técnica de supervivencia increíblemente efectiva. Ahora te pregunto algo. Si estuvieras en la selva, ¿preferirías correr o esconderte bajo el agua como un ninja? Y hay algo más que probablemente no sabías. Los carpinchos no chillan como ratones. Tienen algo mucho más extraño. Ladran. Sí, literalmente hacen un sonido muy parecido al de un perro. Ese sonido sirve para alertar a todo el grupo cuando detectan peligro. Imagínalo por un momento. Estás caminando cerca de un lago en la selva, y de repente escuchas un ladrido extraño. Pero no hay perro cerca, solo un roedor gigante vigilando el área. Bastante inquietante. Nadan como profesionales. Se esconden como ninjas y se comunican como perros. Pero lo que más fascina a los científicos es su comportamiento social. Los carpinchos viven en grupos muy organizados y casi nunca muestran agresividad. De hecho, muchos investigadores creen que su calma extrema tiene un efecto curioso en otros animales. Su presencia parece reducir el estrés en los que están cerca. Por eso muchos los llaman la silla de la naturaleza. Son como ese amigo que todos queremos tener, el que nunca discute, nunca se enfada, nunca crea problemas. Solo está ahí, disfrutando del momento. Y eso nos lleva a una reflexión interesante. Mientras muchos animales sobreviven con fuerza o agresividad, el carpincho parece haber elegido otra estrategia, la paz absoluta. En lugar de pelear, prefiere simplemente no reaccionar. A veces, la mejor manera de ganar una batalla es no entrar en ella. Pero volvamos al caso de Nordelta. En 2021, el mundo entero miró a este barrio de lujo. Las noticias hablaban de una supuesta invasión de carpinchos. Los vecinos estaban sorprendidos. Los jardines estaban llenos, las piscinas ocupadas, las calles caminadas por roedores gigantes. Parecía una película donde la naturaleza decidía recuperar el control, pero Internet lo vio de otra forma. Para millones de personas, los carpinchos no eran invasores, eran símbolos, un recordatorio de algo muy simple, que la naturaleza siempre intenta recuperar su espacio. No importa cuántos edificios construyamos, no importa cuántos muros levantemos, la naturaleza siempre encuentra una forma de volver. Y al final, estos tranquilos animales nos dejaron una lección interesante. A veces el problema no es el animal que aparece en tu jardín. A veces, el problema es dónde decidimos construir nuestras casas. En resumen, el carpincho no es solo un roedor gigante con cara de calma eterna. Es un animal increíblemente adaptable, inteligente, social y, curiosamente, uno de los símbolos más inesperados de convivencia entre la naturaleza y los humanos. Pero ahora quiero saber tu opinión. Después de todo lo que viste, ¿te gustaría tener un carpincho como vecino o preferirías encontrártelo solo en la naturaleza? Escríbelo en los comentarios, los voy a estar leyendo. Y si te gustó descubrir el increíble mundo del dueño de las hierbas, dale like al video y suscríbete para más historias sorprendentes del reino animal, porque créeme, la naturaleza todavía guarda muchos secretos increíbles. Nos vemos en el próximo video.